Que Dios te bendiga de una manera especial. Hoy quiero traerte un tema que sé que será de gran bendición para tu vida. No te muevas porque te hablaré sobre cómo Jesús nos capacitó para poder hacer una obra efectiva o ejercer el ministerio de una manera más eficiente. Quiero que empecemos con la palabra, y la cual se encuentra en Mateo capítulo 10, verso 1, donde habla de la elección de los 12 apóstoles. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es de lo que te quiero hablar en esta hora, y espero que el Señor ministre tu vida y tú puedas entender lo que Dios nos tiene para nosotros en este hermoso día. El Señor Jesús nos capacita. Primero tú te das cuenta que Él dice: no se vayan de Jerusalén hasta que no descienda sobre usted el poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde pues sabemos por la palabra que unos cuantos se desesperaron, pero hubo una gran multitud que esperó ese viento recio que llegó y estremeció el aposento alto donde estaban sentados o parados esperando la promesa, y recibieron la promesa. El Señor nos capacita para cualquier obra, cualquier labor, sea ir a la cárcel y llevar la palabra. El Señor te va a capacitar, te va a dar la autoridad que tú necesitas para enfrentar tales circunstancias. Entonces aquí el Señor Jesús habla, cuando se está hablando de los 12 apóstoles, dice que Él le dio autoridad. O sea, el Señor nos ha capacitado a nosotros como iglesia. La iglesia del Señor está fundamentada con poder y autoridad. Una autoridad que con hablar van a salir los demonios, pero hay algo detrás de esa autoridad. Es que tiene que haber un gran sometimiento a la palabra de Dios. Tiene que haber una gran consagración a la palabra de Dios, al Señor. Debemos de consagrarnos para que esa autoridad que Él nos ha delegado a cada uno de nosotros, y que los demonios salgan, se sujeten, cuando se reprendan en el nombre de Jesús. Tiene que haber un sometimiento, una búsqueda, ayuno, oración, vigilia, una constancia en la búsqueda con el Señor. Nótese que en la palabra menciona que los discípulos en alguna ocasión le dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no pudieron echar fuera ese demonio? Él le dijo: es que ese demonio no sale si no es con ayuno y con oración. Debemos mantener una búsqueda continua. Esto no es que busco en el año 98, yo buscaba y ya paré y busco de vez en cuando. Entonces el Señor no se va a glorificar en nuestras vidas como nosotros queremos que se glorifique. Tenemos que mantener una estabilidad, y eso a veces hace falta en el pueblo del Señor. De hecho, la palabra de Dios dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y a veces conocimiento a las cosas espirituales, al mundo espiritual, cómo operan los demonios en la vida, cómo operan o qué debemos hacer cuando un espíritu inmundo está operando. Si es una enfermedad natural, si es un demonio, sabes que los demonios también provocan enfermedades en el cuerpo humano. Entonces necesitamos tener el discernimiento espiritual, discernimiento de espíritu, para poder trabajar efectivamente en esto que el Señor ha puesto en nuestras manos. Me gusta algo muy poderoso que Pedro y Juan, cuando iban junto al templo, pues se encontraron con aquel cojo. Y Pedro dijo una palabra: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. Entonces, ¿qué tiene la iglesia? El Señor nos ha capacitado. De eso estamos hablando. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos para dar? Cuando yo veo en la calle un paralítico, cuando yo veo en la iglesia un endemoniado, cuando en la iglesia de repente alguien pues enfermó, ¿y qué podemos hacer? Entonces, ahí es donde yo quiero como pedirle al Señor que nos llene, que nos capacite a todos y podamos decir: ¿qué tengo yo en las manos? Pedro dijo: yo no tengo oro, no tengo plata,
pero sabes que yo tengo algo que ofrecer. Y este mundo necesitan gente como Pedro, que tengan algo que ofrecerle. Que la gente vayan a la iglesia porque necesitan una sanidad y que encuentren la sanidad. Que necesiten un milagro y reciban el milagro, que necesiten una liberación y encuentren esa liberación dentro de la iglesia. Pero es triste que a veces dentro de la iglesia llegan personas con necesidades, se desembocan personas con necesidades aún dentro de la iglesia, de los mismos miembros, y no tenemos que ofrecerle. Y eso a mí, yo le he pedido al Señor muchas veces, Señor, ayúdame, porque no sé por qué desde siempre eso me llena de impotencia. Y digo, ¿y esto? Cuando se nos presenta una hermana o algo que salió con algo, o una hija de una hermana que le pasó algo, un demonio se le manifestó, y que a veces no sabemos qué hacer. Yo necesito ser como Pedro, tú necesitas ser como Pedro. ¿Qué yo tengo para darle? ¿Qué le voy a ofrecer? Y yo he visto vidas que llegan a la iglesia y lo primero que yo hago es pedirle a Dios, ayúdame, ¿qué puedo ofrecerle? Yo no tengo nada, pero lo recibido de tu mano le vamos a dar. Entonces, hay que buscar, ¿y a dónde yo lo consigo? En el secreto. No es con mi lengua hablando y aquí y allá, mira, no. Es en el secreto donde tenemos que buscar la presencia de Dios para darle al pueblo que llega necesitado. Es lo que Jesús hizo. Yo te voy a leer lo que nos dice Isaías. Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Yo siento impotencia cuando vuelvo y reitero, porque quiero hacer énfasis en esto. Cuando en la iglesia llega una muchacha endemoniada o llega una persona con una enfermedad incurable o con alguna circunstancia, y a veces he escuchado gente que le dan remedios caseros, que mira, visita al psicólogo, que mira, haz esto, aquello, haz esto y aquello, pero ¿qué tú tienes para darles en lo espiritual? ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle? Aquí dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y yo tengo que creer eso, está sobre mí. Él me ungió, Él te ungió. Y para algo Él lo hizo. Ahora, ¿de qué sirve ser ungido si no me mantengo ungido? Yo tengo que aprender a mantenerme ungido en la búsqueda constante. Mira, no perder de vista la nube del Señor, la presencia de Dios en mi vida. No descuidarme, no dejar que el pueblo me asolva. No, yo tengo que tener algo. Tengo que estar ungida para que todas las necesidades del pueblo yo pueda atenderla conforme Dios me guíe. Pero si nosotros no somos ungidos, las necesidades del pueblo te va a desgastar. Tú vas a sentir que el pueblo cada vez que te está hablando te está quitando la vida. Pero cuando tú estás ungido, no es así, no sucede así. Sino que el pueblo viene con tu necesidad y tú tienes algo para darle. Eso es maravilloso. Tú tienes algo para ofrecerle que viene de Dios, no tuyo, sino algo que Dios te ha depositado, un depósito de gloria. Y cuando la gente te habla influenciado, tú le hablas con autoridad de Dios y aún ellos sienten paz. Ellos sienten tranquilidad. Tú sabes qué sintió el gadareno cuando Jesús, no fue que él llegó y dijo, llegué yo, y hice presencia yo con mi autoridad. No, él solamente pisó tierra de Gadara y ya él estaba sintiendo la presencia de Jesús. Por eso dijo, ¿para qué viniste a atormentarnos antes de tiempo, iglesia? ¿Qué tú tienes para ofrecerle a este mundo? No es un Tylenol, no es un remedio, y no estoy haciendo promoción a ningún medicamento. No es eso, es que tú tienes para ofrecerle a la humanidad. Tiene un dolor de cabeza, hazte un pañito tibio. No, tenemos, aquí dice, la autoridad. Jesús nos la ha dado. Pon las manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanados. Esto que voy a decir a veces es lamentable, es chocante. Puede hacer que mucha gente le choquen, pero a veces llegan los indigentes a la iglesia o llegan personas quizá no tan bien vestidos, con mal olor en su cuerpo. Y a veces el pueblo lo rechaza, a veces la gente lo rechaza, pero que Jesús nos mandó a libertar a ellos, a los cautivos. Fue a eso que el Señor nos mandó. Entonces queremos tratar con la gente que ya sí están limpia. No, el Señor también nos mandó a tratar con esa gente que no están limpios, a sanar. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. El Señor nos ha dado a nosotros la autoridad. Mira, en Mateo
10, lo que leímos ahorita, pero ahora el verso 8 dice sanar enfermo. Cuando tú llegues a algún lugar, predica el evangelio primero y anúnciale del reino. Sana enfermo, limpia leproso, resucita muerto y echa fuera demonio. De gracia recibiste, entonces tú das de gracia. ¿Qué tú has recibido? El Señor te capacitó, nos ha capacitado. Pero cuando yo no me mantengo pura, cuando yo me mantengo en chisme, tengo un don, tú tienes un don, pero no lo cuido. Pon atención a esto. Dios te puede dar un don, pero tú lo tienes sucio, lo voy a poner de esa manera, lo tienes contaminado y el don hay que mantenerlo limpio. Si Dios te ha dado un don de ciencia, por decirlo así, tú tienes que tener en cuenta lo que tú ves, primero, lo que tú escuchas y lo que tú hablas. Y muchas cosas más, pero voy a poner esas tres por prioridad. Tienes que tener cuenta. Y a veces nosotros como cristianos nos descuidamos mucho, no importa lo que vemos, no importa lo que escuchamos, no importa lo que hablamos, y esto no es así, porque eso va a contaminar el don. A veces nos pasamos de casa en casa, de hermano en hermano, escuchando los chismes y todas las cosas que nos traen, ensuciamos el don que Dios nos ha dado. Hay que tener cuenta que nosotros nos reunimos en la casa de un familiar de alguien. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos viendo cuando salimos a las calles? ¿Qué escuchamos? ¿Qué nos dicen por el teléfono? Ten cuenta, porque el diablo está usando esa voz para ensuciar tu don. Y hay que cuidarse. Más cuando tú eres un ministro, tú eres una mujer de Dios que predica la palabra, tienes que tener en cuenta lo que tú escuchas y lo que tú ves. Porque si nos pasamos viendo en la televisión todo lo que hay, películas de terror, de miedo, de brujería, de todas esas cosas que influencian tu vida, de magia, eso influencia mucho a los niños, a uno también. Entonces, estamos ensuciando el don que Dios nos ha dado y esto es delicado. Esto es delicado. A veces vemos cosas, soñamos con eso y pensamos que Dios nos dio el sueño. No, tienes que mantenerte limpio. Por eso es que no todo el mundo puede mantener limpio un don, un ministerio que el Señor le ha dado. Porque a veces nos ensuciamos muy rápido y ya no sabemos si esto es de Dios o no es de Dios. Cuando tú te mantienes limpio en la búsqueda, en la santificación, tú sabes cuándo es Dios. La voz de Dios es inconfundible. Cuando tú te mantienes separado, limpio, apartado, tú vas a entender quién es Dios. Entonces aquí yo le leí, sana enfermo, oye, es eso, tú vas a sanar a los enfermos. Pero una mano con ira, con contienda no la levante, ni en la iglesia. Tampoco le ponga la mano a un enfermo, ni un atado, ni un endemoniado, porque no va a ser libre. No va a ser libre. Tienes que tener las manos limpias. Tu corazón primordialmente sanado. No puede haber raíces de amargura, no puede haber odio, rencor, ira, contienda, nada. Ni en contra de tu padre, ni de tu madre, ni de tu abuela, ni de nadie, ni del pastor. Óyelo bien, que a veces decimos no, porque es claro lo que yo estoy diciendo contra mi pastor o contra mi líder. Ten cuenta, porque eso como tú, como pastor, como pastora, como líder, te daña tu ministerio y el don que Dios te ha dado no se va a ejercitar como Dios quiere que se ejercite. Cuídate. Sana enfermo, limpia leproso, resucita muerto, echa fuera demonios y de gracia recibiste, entonces da de gracia. Tienes que cuidarte porque Dios ha depositado grandes cosas en nuestras vidas. Si yo me la paso chismeando, si me la paso viendo cosas incorrectas, cosas indebidas, ¿cómo tú crees que yo voy a profetizar en la iglesia? Nadie me va a creer, nadie va a creer en mí. Las cosas que están aconteciendo en la iglesia, el Espíritu no me la va a traer a mí porque estoy llena de ira, de contienda, estoy saturada, no busco la presencia del Señor. Entonces no puede ser así. Tenemos que apartarnos con el Señor. Y Jesús se lo decía a sus discípulos, no poder orar conmigo una hora, a veces no lo hacemos y debemos hacerlo. Y estamos viviendo unos tiempos donde no es una hora, es constantemente que debemos orar. Porque nuestro adversario, el diablo, ¿qué dice la Biblia? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que Dios te bendiga. Dios te ha dado poder y autoridad para que tú lo ejerzas, para que tú lo uses. Y más que nada en tu lugar de residencia, donde Él te puso a trabajar como ministro, como sierva del Señor. Usa lo que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima entrega. Dios le guarde. Bye.